ciclo básico, ¿no es cierto?, que es el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, ¿ya? Donde podríamos comenzar, ¿no es cierto?, lo más básico que es, ¿no es cierto?, tenemos los océanos, ya hay una cierta evaporación de agua, ya posteriormente viene la condensación del agua donde se forman las nubes, ya y en estas nubes, ¿no es cierto?, el agua vuelve al planeta, digamos, a la Tierra por medio de la precipitación. Y también en estas nubes hay un movimiento de nubes, ¿no es cierto?, hay una circulación que depende mucho de las presiones, la temperatura, la densidad de la atmósfera. En ese minuto hay una circulación y se traslada esta agua que está condensada, ¿no es cierto?, para volver a caer como precipitación, como nieve, etcétera, en otras latitudes, ¿ya? Ahí, ¿qué está pasando? Tenemos una precipitación y empiezan a ocurrir los primeros fenómenos de interacción entre lo que es el suelo y el agua. Tenemos la primera interacción que sería la infiltración, que es el proceso inicial, ¿no es cierto?, en el cual el agua se infiltra o ingresa al suelo y esta agua después sufre un proceso de percolación, donde va arrastrando todos los iones, sean naturales, nutrientes o contaminantes, que va a encontrar. Por lo tanto, esta sería una primera entrada de contaminación en lo que es el suelo. Si había algún material en la superficie ya de ese suelo, se va por infiltración y luego por percolación, va a ir contaminando, ¿no es cierto?, el perfil del suelo que veíamos la semana anterior. Por otro lado, ese sería un modo de transferir esta contaminación. Y además ustedes podrían ver que si esta agua, ¿no es cierto?, percola lo suficiente, podría llegar a contaminar las napas subterráneas. Otra forma de contaminación, ¿no es cierto?, es lo que se genera con el escurrimiento, ¿ya? O también podríamos pensar en tal vez la erosión hídrica, ¿ya? Podría ser, si es en pendiente, dependiendo de eso, va a ser el fenómeno del escurrimiento, donde el agua también va a acarrear, se va a formar este acarreo de todos los iones contaminantes en forma superficial o subsuperficial, que sería acá la primera capa o el horizonte de la tierra, del suelo, y puede llegar a contaminar, ¿no es cierto?, los cuerpos de agua superficial. De nuevo acá sigue habiendo lo que es el escurrimiento y puede llegar todo esto de nuevo al mar. Por otro lado tenemos toda la acción de las plantas y del suelo, ¿no es cierto?, donde también se produce evaporación de las aguas y también transpiración, cuando es de las plantas, ¿ya? Tenemos estos procesos. También por esta evaporación, transpiración, vuelve el agua a la atmósfera, ¿ya? Ese sería el ciclo básico, donde ya tenemos los primeros antecedentes de cómo podría ocurrir la precipitación. El ciclo hidrológico es la contaminación de los suelos. ¿Qué pasa? Cuando hay estas lluvias, ¿no es cierto?, precipitación, tendríamos una forma directa que es la lluvia ácida. Cuando la lluvia ácida se forma, cuando reaccionan en la atmósfera todos estos componentes ácidos, todos estos gases ácidos que se emiten como contaminación atmosférica. Estaríamos hablando básicamente de los SOX, que serían los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, que podrían formar también el ácido sulfúrico y el ácido nítrico respectivamente, ¿ya? Esta lluvia ácida ya de por sí va a tener una componente que va a estar alterando los ecosistemas, en este caso el suelo. ¿Y cuál es su efecto más pronunciado, digamos? Es la disminución del pH del suelo y la disminución del pH de las aguas. La disminución del pH en el suelo tiene variados efectos, ¿ya? Uno es que cuando disminuye el pH del suelo se pueden liberar ciertos compuestos que pueden ser tóxicos de alguna forma, que antes, aunque estaban en el suelo, como están en un pH neutro, no tienen mayor interacción. Pero ¿qué pasa? Como por ejemplo los metales pesados. Cuando estos metales pesados se encuentran en un medio que tenga un pH neutro o alcalino, estos metales pesados no van a estar disponibles, no tienen mayor acceso a estar en contacto con el medio ambiente. Sin embargo, cuando se disminuye el pH, ya sea del agua o del suelo, estos metales pesados son más contaminantes porque quedan mayormente disponibles. Cuando se cambia el pH de las aguas y se acidifica el medio, por supuesto que también se genera
un cambio en lo que es la biota de esa agua, todos los organismos vivos, ¿ya? Los organismos vivos que se desarrollan en los cursos de agua necesitan un pH, que es el pH indicado para poder cumplir todas las funciones metabólicas del cuerpo o de la célula. Cuando bajan los pH se produce un cambio. ¿Qué quiere decir? Que algunas especies no lo soportan o disminuyen sus funciones, disminuyen su crecimiento, disminuyen su abundancia, etc. O pueden aparecer nuevas comunidades que sí están adaptadas para esos nuevos cambios de pH. Ya veíamos el otro proceso ahí en el diagrama o en el ciclo, que era la infiltración, que básicamente es la introducción de contaminantes del suelo por efecto de la infiltración del agua de lluvia o riego. También podríamos pensar que cuando se riega se está generando una infiltración de esa agua y un arrastre de todo lo que es los contaminantes o los iones, elementos que están en forma superficial. Y esto es el efecto del ingreso de los contaminantes superficiales. Una vez que el agua ha infiltrado, ya con una cierta carga de elementos tóxicos o no, se produce la percolación, que es más que nada el movimiento de contaminantes por el perfil del suelo. ¿Cuál es el efecto? Es la contaminación de los horizontes del suelo y de las aguas subterráneas, ¿ya? Teníamos el escurrimiento, que es el arrastre superficial o subsuperficial de contaminantes presentes en el suelo. ¿Ya? Y esto se genera principalmente cuando hay algún tipo de pendiente. Ahora podríamos pensar si podríamos agregar acá incluso la erosión hídrica como un ente separado, porque acá cuando el agua corre sola sin partículas también se va a generar una transferencia de estos solutos, al igual que cuando el agua cuando se produce el proceso erosivo, que básicamente arrastra las partículas del suelo. Entonces podrían ser dos procesos separados. ¿Y cuál es el efecto? Es la contaminación de los cursos de aguas superficiales, lagos, lagunas, ríos, mares. En las zonas agrícolas, el escurrimiento superficial genera un acarreo de nutrientes. Cuando se fertiliza con fósforo y con nitrógeno y hay tiempos de lluvia, ¿no es cierto?, estas aguas escurren y van a llegar a los mares, perdón, a los lagos, bueno, mares, lagos, qué sé yo, y se produce este proceso de la eutroficación. No sé si lo han escuchado, que es el crecimiento excesivo de algas, ya que las algas necesitan, ¿no es cierto?, CO2, luz y nutrientes. Y en ese momento es cuando este proceso de eutroficación es muy complicado, porque si no se frena el tiempo, es como el comienzo de los pantanos, ya sobre todo cuando estamos hablando de estas aguas que no tienen gran movimiento. No estamos hablando de cursos de agua de ríos ni nada de eso, sino que de lagos y de lagunas. Ya ese tipo de contaminación se genera mucho por escurrimiento. Aparte que la aplicación de los fertilizantes muchas veces es en el primer perfil del suelo, o sea, de hecho en el primer perfil del suelo, entonces el agua arrastra todos estos elementos fertilizantes. Vamos a hablar de otro ciclo importante, ¿no es cierto?, que es el ciclo del carbono. ¿Cómo vamos a...? Y que tiene, este ciclo del carbono tiene dos componentes. Uno que es una componente gaseosa, ya cuando hablamos del carbono como gas, y otro que es el componente carbono que lo encontramos en el suelo, y lo encontramos en forma orgánica y en forma inorgánica. Ya podríamos pensar, acá tenemos dos fuentes importantes, ¿ya? Tenemos, bueno, lo más importante acá, ustedes pueden ver, en esa nube tenemos ciertos gases. Ya tenemos gases que sí podemos encontrar de forma natural en la atmósfera, como también son productos de gases de combustión, debido a los procesos, ¿no es cierto?, diversos procesos donde se queman combustibles fósiles o diversos procesos de combustión en el fondo. Tenemos el CO2, ¿no es cierto?, el monóxido de carbono y también el gas metano. Ya ahí podemos ver que aunque los podemos encontrar de forma natural, también provienen desde todas estas instalaciones industriales como contaminantes. Ya por otra parte están las plantas. Ya sabemos que las plantas hacen fotosíntesis. Por un lado están captando, toman este CO2 de la atmósfera, lo incorporan para crecer y hacen biomasa, ¿ya?
Y por otro lado, esto lo hacen en el día, en presencia de luz. Y por otro lado, en la noche las plantas respiran. Toman oxígeno, ¿no es cierto? Y liberan CO2. Nosotros hacemos el proceso de respiración todo el día. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros estaríamos acá. Acá. Nosotros también estamos incorporando CO2. ¿No es cierto? Todo lo que son los animales, los seres humanos, incorporan. Tomamos oxígeno y también estamos liberando CO2. Por otro lado, estas plantas, ¿no es cierto?, son cosechadas o son consumidas por ciertos animales para la ganadería, ¿no es cierto?, y son cosechadas, ¿no es cierto?, por el ser humano. Y al haber una cosecha, estamos generando residuos, y esos residuos, al ser de plantas, están considerados residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos se van al suelo y en el suelo sufren una descomposición. Ya los microorganismos del suelo, necesitamos todas estas bacterias, hongos, los descomponedores. Y finalmente esto que antes era un residuo vegetal se va a transformar en la famosa materia orgánica del suelo. Ya, y esta materia orgánica del suelo queda inmóvil en el suelo, pero también pueden haber algunos componentes de carbono orgánico disuelto que pueden escurrir o que pueden lixiviar o percolar por las aguas lluvias y que podrían llegar de alguna forma a contaminar las napas subterráneas. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que están los combustibles fósiles. Aquí deberíamos haber partido combustibles fósiles, ¿no es cierto?, que son los que se van a producir acá, van a producir la generación de gases debido al uso, ¿no es cierto?, de los combustibles. ¿Ya? Por otro lado, tenemos los minerales de la roca madre, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la piedra caliza, donde también se están generando diferentes compuestos. Tenemos por acá en el mar, donde hay un intercambio gaseoso entre el CO2 de la atmósfera y el CO2 que encontramos en el mar, más algunos iones de carbonato, bicarbonato que también los encontramos acá en el mar. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante acá? Acá también existen iones carbonato, bicarbonato que podrían ser consumidos por las raíces de las plantas. ¿Ya? Entonces esto es básicamente lo que está ocurriendo del ciclo del carbono en el suelo. ¿Qué tenemos ahí? El carbono está contenido en la atmósfera, ya lo vimos como los gases, en el medio terrestre, como materia orgánica, en los mares, ¿no es cierto?, carbonatos, bicarbonatos, en los medios acuáticos, en los sedimentos, en las rocas y en la biomasa. Llamamos biomasa todo lo que sea vivo, animal, planta, ser humano, microorganismo, etc. Ya la materia orgánica del suelo contiene entre 3 y 4 veces más carbono que el que se encuentra en los organismos vivos. Nosotros tenemos carbono, pero ese carbono que está en el suelo es mucho más abundante, ya hay un reservorio de carbono. Eso se habla, han escuchado también de la fijación del carbono, la fijación biológica del carbono, los árboles fijan ese carbono en su biomasa y también lo pueden fijar todo lo que está en el suelo, y ese carbono fijado en el suelo es un carbono que ya no estaría disponible, no volvería rápidamente al ciclo, por lo tanto ya estaríamos ahí entrando en el tema del calentamiento global, etcétera, ¿ya? Esto es de mucha relevancia en el balance global de carbono por el calentamiento global y el efecto invernadero. Acá más o menos una tablita donde hay unos porcentajes, dice que en las rocas y los sedimentos encontramos 99,5% del carbono, ¿ya? Y el resto, que son partes muy, muy pequeñas, están en los océanos, la biosfera terrestre, acuática, combustibles fósiles y hidratos de carbono. Biosfera terrestre, todo lo vivo que encontramos sobre la superficie de la Tierra, y biosfera acuática, todos los seres vivientes que estarían en las aguas, ¿no es cierto?, en todos los cursos de agua. Reacciones importantes del carbono. La fotosíntesis, procesos importantes. Tenemos que es la captación de CO2 por las plantas, y estos organismos se llaman autótrofos. Ya no sé si tenemos que hilar tan fino acá en este curso, pero estos son autótrofos porque ellos a través de la incorporación del CO2 fabrican sus propios compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces tenemos que la fotosíntesis es la captación del CO2 por los autótrofos, que serían las plantas, y lo transforman en el carbono orgánico, y esta básicamente es la reacción. Tenemos CO2 más agua en presencia de luz, formamos una molécula orgánica representada ahí como cualquiera, más la liberación de oxígeno. Y otra reacción muy importante es la respiración, que es el proceso inverso a la fotosíntesis realizado por los organismos heterótrofos, nosotros,
porque necesitamos alimentarnos de materia orgánica y también de los autotrofos cuando están en ausencia de luz. Por lo tanto, la reacción exactamente inversa, que sería la materia orgánica más el oxígeno, va a generar el CO2 más agua. Luz, eso serían los heterótrofos, y oscuridad los autótrofos. Ya tenemos la producción de metano también en los sistemas anaerobios. Tenemos pérdidas de lixiviación cuando tenemos en el suelo algún carbono orgánico disuelto en una corriente de agua que pudiese percolar y lixivia, y es una pérdida. Y tenemos captación por las raíces de las plantas. Básicamente las plantas están captando iones bicarbonato para algunos de sus procesos de intercambio iónico, etcétera, cosas, balances y equilibrios que ocurren a nivel de raíz. Ya eso es lo que está pasando con el ciclo del carbono. Otra figurita acá con los que muestra nuevamente el ciclo del carbono de otra forma, ¿no es cierto? Donde tenemos acá la corteza terrestre, donde tenemos el CO2 que está disuelto, ¿no es cierto? Tenemos los animales acuáticos, las plantas acuáticas, acá está todo el ciclo del carbono. Estos mueren y también van a formar, mediante el proceso de mineralización, forman los sedimentos, ¿no es cierto?, que después formarán la corteza terrestre. Tenemos por acá, aquí en el fondo del suelo, ¿no es cierto?, la formación del suelo. Tenemos el humus también, el humus con algunos procesos de degradación, ¿no es cierto?, se formó estos combustibles fósiles, muy antiguos ya. Las actividades humanas los transforman en gases, en CO2, estos gases después son consumidos por las plantas, por la fotosíntesis, y son después eliminados a la atmósfera por el proceso de la respiración. Veamos otros, bueno, y además está decir que el carbono es el elemento más importante de los seres vivos. ¿Ya? Después vamos a ver que le siguen importancia el nitrógeno y el fósforo. ¿Ya? También vamos a ver ahora lo que es el ciclo del fósforo. El fósforo es un nutriente esencial. Ya se encuentra en la naturaleza principalmente como un anión, está cargado en forma negativa como el anión fosfato. Este PO4 3-, ese es nuestro anión fosfato. Ya, y en la célula, como les decía, este es un macronutriente o un elemento, un nutriente esencial, por lo tanto nosotros lo necesitamos para nuestras funciones. Y este fósforo también lo encontramos en las células como moléculas estas de ADP y de ATP que entregan la energía necesaria para los procesos metabólicos. Ya esto es parte de biología, bioquímica, no necesitamos saber más por ahora. Ya, también el fósforo es componente de las moléculas del DNA y el RNA que transmiten la información genética, ¿ya? Para todo lo que es la síntesis del código genético y la síntesis de proteínas. También es muy importante el fósforo. Y también es un componente de los fosfolípidos que forman las membranas celulares. Sabemos que las membranas están cubiertas por una pared celular y también, pero dentro de la membrana celular tenemos los fosfolípidos. Veamos el ciclo del fósforo. Este ciclo del fósforo no tiene una componente gaseosa. Sí existen algunos componentes volátiles de fósforo, son muy mínimos y se daría a condiciones de temperatura y presión que no serían las normales. Ya, así que básicamente es un ciclo que ocurre todo a nivel del suelo. No tenemos una componente gaseosa en este ciclo, como lo es el ciclo del carbono, el nitrógeno y el azufre. Ya, este es un ciclo netamente terrestre. ¿Ya? Podríamos decir que se agregan fertilizantes, empezamos por acá, agregamos fertilizantes fosforados a la solución del suelo, al suelo ya, más el agua se forma la solución del suelo. ¿Qué tenemos ahí? Los iones fosfato. Estos iones fosfato a su vez son captados por las raíces de las plantas para que se puedan alimentar, ¿no es cierto? Pero esta planta después es consumida por los animales de la ganadería o es consumida por los seres humanos. Una vez que se ha realizado la cosecha se generan los residuos. Y aquí es donde comienza, ¿no es cierto?, todo lo que es la degradación. Esto es un residuo de materia orgánica.
pero también tiene todos los nutrientes. Por lo tanto, se genera el reciclaje de los nutrientes. Nuevamente, comienzan a aparecer los microorganismos del suelo y se van, se va transformando, se va liberando. A medida que los microorganismos van desintegrando la materia orgánica, ya se van liberando todos estos compuestos de fósforo. Algunos van a ser más activos, otros van a ser menos activos, digamos, en cuanto al uso que se les pueda dar. Ya, y aquí aparecen dos conceptos muy importantes. Uno es un concepto de mineralización, que lo vamos a ver en otro ciclo, y el concepto de la inmovilización. La mineralización es cuando de la materia orgánica se libera un nutriente en forma inorgánica. Y el proceso inverso es cuando yo tengo la forma inorgánica y lo paso a una forma orgánica. Hacia acá también se está generando inmovilización. ¿Ya? Y también acá el fósforo sufre otro proceso muy importante, que son los procesos de absorción y de desorción. La absorción es cuando todos estos elementos quedan retenidos sobre los minerales o sobre los coloides del suelo. Hablamos que los coloides son las partículas más pequeñitas, pero que son muy reactivas. Todos estos iones, aniones o cationes, en este caso anión, porque estamos hablando de fósforo, quedan retenidos. Ya en los minerales del suelo hablamos de absorción, y una vez que se liberan hablamos de la desorción. Por lo tanto, en algún momento, dependiendo de las condiciones del medio, los vamos a encontrar adheridos a una superficie, y ahí no podrían ser tan disponibles para las plantas, o bien los vamos a encontrar en la solución del suelo. Por otro lado, acá también tenemos pérdidas. Si se genera escurrimiento, vamos a tener pérdidas de fósforo, y si se genera erosión también vamos a tener pérdidas de fósforo. Y acerca de la inmovilización del fósforo por pH bajos, ácidos, por ejemplo el hierro creo que lo inmoviliza y hace imposible casi la lixiviación del fósforo. Eso lo que tú dices es algo muy importante. El fósforo es un elemento que en general lixivia muy poco. Es un elemento que se moviliza muy poco porque está condicionado por los cambios de pH. El fósforo, cuando lo tenemos en un suelo ácido va a tener mucho aluminio, va a tener mucho hierro, y vamos a tener un pH menor que 6 generalmente. El fósforo, tal como decía César, ¿sí?, va a formar un fosfato de hierro o un fosfato de aluminio. Por lo tanto, ese fósforo va a formar un precipitado y no va a estar disponible para las plantas. Por lo tanto, en ese caso, o podría ser absorbido por la superficie de estos dos, de minerales que contengan hierro y aluminio. Por lo tanto, sería muy difícil de inmovilizar. Pero sí hay algunas bacterias o microorganismos del suelo que tienen las herramientas para soltar ese fósforo y volverlo a incorporar en su biomasa microbiana, que sería el proceso de la inmovilización. Pero sí, a pH ácido el fósforo es muy difícil, no está disponible. Uno puede agregar fósforo a la fertilización y realmente queda todo retenido como un precipitado y es muy difícil de utilizar para las plantas, y eso es lo que ocurre en los suelos del sur de Chile. Los suelos del sur de Chile son ácidos y tienen problemas de alta fijación de fósforo. Por lo tanto, el agricultor lo que más tiene que gastar dinero todas las temporadas es en una fertilización fosforada. Y para eso tiene que recurrir, ¿no es cierto?, a todos estos incentivos de suelo degradado y cosas, subsidios que da el gobierno para poder mejorar su cosecha, su rendimiento. Ese es el problema que tenemos en los suelos del sur de Chile. Por lo tanto, cuando uno va a ver los lixiviados de fósforo, hablamos ni siquiera en cantidades de miligramos, muchas veces microgramos, porque ese fósforo, si ustedes lo veían, yo les decía, es el anión PO4, 3 menos. Ese 3 menos quiere decir que está cargado negativamente. Tiene 3 brazos cargados negativamente, por decirlo de alguna forma, que están interaccionando. Entonces quedan atrapados en el suelo y no siguen con el agua que va percolando. Ahora el fósforo, si nos cambiamos a la zona norte. La zona norte tenemos suelos calcáreos. Tenemos mucha cal, ¿no es cierto? Tenemos piedra caliza, etcétera. Tenemos carbonatos de calcio y
calcio también en solución. El fósforo, cuando lo encontramos a pH alcalino, entre mayores que 7, 7,5, 8, el fósforo forma precipitados de calcio. Y encontramos toda la gama de los fosfatos de calcio. Y en ese caso, de nuevo, tenemos un gran problema, porque el fósforo ya no está disponible para las plantas. Y ahí tenemos que hacer el efecto inverso, tenemos que bajar el pH. Entonces, donde el fósforo actúa de mejor forma y es más eficiente en términos de rendimiento, qué sé yo, está entre el pH 6,5, 7, 7,5, ese es el rango. Ligeramente. Entonces el fósforo se mueve en ese rango. Por un lado pH ácido, problemas con aluminio y hierro, y a pH alcalino, problemas con calcio. ¿Ya? Y muy poco se mueve en el perfil del suelo el fósforo, muy poco, porque queda retenido. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto. A ver qué decir acá, si había algo acá interesante. Bueno, siempre va a estar formando compuestos, fosfatos, de hierro, fosfato de calcio, fosfato de aluminio, pero esto depende del pH. Formas del fósforo en el suelo. Siempre hemos hablado que los elementos o estos nutrientes los podemos encontrar en forma orgánica o inorgánica. Ya en el fósforo nosotros lo encontramos como fósforo inorgánico cuando hablamos de los fosfatos, y esto es más o menos la configuración que uno le da químicamente, ¿no es cierto? Es un fósforo, ¿no es cierto?, con 4 oxígenos, ya ese es un fósforo inorgánico, y esa es la forma como las plantas lo utilizan como nutriente, y es la forma como también nosotros lo utilizamos cuando nos alimentamos, ¿no es cierto? De esa forma necesitamos el nutriente. Pero también tenemos el fósforo inorgánico, o fósforo orgánico. De esta forma, cuando se incorpora en un ser viviente, ¿no es cierto?, se transforma en alguna de estas estructuras y muchas más. Estos son ejemplos. Pero quiero que vean la complejidad. Por ejemplo, este es un compuesto orgánico que se forma en alguna parte del metabolismo celular que se llama glucosa 6-fosfato, porque esta es una glucosa que tiene un carbono 6 pegado o enlazado, ¿no es cierto?, un grupo fosfato. Entonces aquí ya estamos hablando que no es esta molécula tan simple, ya viene con un agregado, y a este agregado ya le da un mayor peso, tiene un mayor volumen, un mayor peso, etc. Por otro lado tenemos este compuesto que se llama inositol fosfato, donde ustedes verán esta P que está acá representa una molécula de esta. Tenemos acá un anillo inositol, también es un compuesto aromático, donde tiene ¿cuántos fósforos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, es una tremenda molécula que más encima tiene muchas cargas negativas. Este compuesto es el principal secuestrador de fósforo en los suelos del sur de Chile. Ustedes, todo el fósforo inorgánico que pueden encontrar, el fósforo inorgánico, se transforma a este compuesto por la acción microbiana de las plantas, etc. Y este compuesto, el fósforo de acá prácticamente no lo pueden utilizar. Tendría que ser roto el enlace a través de una actividad enzimática, que tampoco creo que sea el tema de este curso, pero sí existen enzimas que rompen estos enlaces para que este compuesto se pudiese utilizar. Este compuesto, el inositol fosfato, es el principal reservorio de fósforo que tienen todas las semillas. Ustedes saben que una semilla, ¿no es cierto?, necesita solamente agua para germinar y dura 10-15 días. Con agua, como la semilla trae, ¿no es cierto?, todos sus nutrientes necesarios para sobrevivir, y toda una gama de enzimas también, dentro de todo ese reservorio encontramos este compuesto inositol fosfato. Y acá tenemos otro compuesto que es el adenosinatrifosfato, donde ustedes pueden ver que aquí hay un grupo, una molécula orgánica, no nos interesa en este momento exactamente qué es qué, pero vemos que acá tiene los 3 grupos fosfato, trifosfato. Entonces esto, por el hecho de ya tener todo este acoplado, es una molécula orgánica y es mucho más difícil de degradar que esta molécula. Una planta no puede captar por la raíz ninguna de estas moléculas. Tendría que venir un microorganismo en el suelo primero, cortar el enlace, dejar el fosfato libre y de ahí lo puede ocupar la planta. ¿Ya? Ese es más o menos el panorama del suelo. Ciclo del fósforo. Veamos, entonces resumiendo, teníamos que hay una captación de nutrientes por las plantas.
las plantas captan el fósforo inorgánico desde la solución del suelo como un fósforo, como un anión fosfato. Habíamos conocido lo que era la mineralización, que dijimos que es el proceso de transformación del fósforo orgánico al fósforo inorgánico, realizado por microorganismos. Era cuando yo les decía que tenía que venir ese microorganismo y cortar ese enlace para que dejara el fósforo inorgánico libre. La inmovilización es el proceso de transformación de fósforo inorgánico a fósforo orgánico. Es decir, es la incorporación del fósforo inorgánico en la célula, por tanto se genera fósforo orgánico. Pero sí, ahora pensando lo que me había dicho César, muchas veces también se habla de un fósforo inmovilizado cuando no queda disponible, cuando es retenido. Por ejemplo, también en algunos casos uno podría hablar de un fósforo inmovilizado cuando está formando un fosfato de hierro, un fosfato de aluminio, ¿ya? Pero en este caso, ahora último se está hablando de inmovilización cuando se incorpora en la biomasa microbiana. Lo otro podríamos hablar que es una fijación, pero no está móvil, no puede salir del complejo, ¿ya? Habíamos incorporado dos términos más, que era la absorción y la desorción. La absorción es la acumulación de fósforo, ya sea inorgánico o orgánico, en la superficie de los coloides del suelo. Y es un proceso realizado por diferentes mecanismos, después lo vamos a ver más en detalle. Y la desorción es el inverso de este proceso. Es la liberación del fósforo desde los coloides del suelo. ¿Qué más pasa ahí en el suelo? Tenemos la precipitación química, que es la formación de compuestos de fósforo en forma de precipitado dependiente del pH, donde hablamos de los fosfatos de calcio a pH alcalino, fosfatos de aluminio y hierro a pH ácido. Vemos que existen pérdidas por escurrimiento cuando el fósforo soluble en agua es absorbido en los coloides del suelo que son arrastrados por el agua, o absorbido en los coloides que son arrastrados por el agua. Pérdidas de erosión cuando el fósforo presente en coloides del suelo son movilizados producto de la erosión iónica o hídrica, y pérdidas por lixiviación, pero esto es relativamente bajo debido a la fijación del fósforo en el suelo. Bueno, de nuevo acá hay otra figura del ciclo con todos los componentes, ¿no es cierto? Lo más importante es la planta, los iones fosfato, las flechas acá que indican la movilización, inmovilización, absorción, desorción y los diferentes componentes y reacciones que están ocurriendo en el suelo. Vamos a ver este ciclo, otro ciclo que es del potasio, también es un ciclo simple. Tenemos una componente solamente que es componente terrestre, ya donde básicamente todos empezamos por lo mismo. O sea, hay una fertilización o bien aparecen los iones potasio, catión potasio, desde todos los minerales del suelo, ya lo toman las plantas a su vez son consumidas por los animales, por los seres humanos, se generan los residuos y acá nuevamente hay un reciclaje de la materia orgánica, se descompone y se empiezan a liberar estos iones potasio. ¿Ya? Y estos iones potasio, ¿cómo se pueden perder? Por lixiviación, ¿no es cierto? Por escurrimiento. ¿Ya? Y también se pierden por la cosecha. En el fondo, cada vez que nosotros exportamos nuestras frutas y exportamos nuestros alimentos, ¿no es cierto?, estamos exportando nutrientes de nuestro suelo. Y por otro lado tenemos que comprar fertilizantes para poder fertilizar nuestro suelo. Entonces ahí hay temas estratégicos que hay que ver. ¿Qué es lo que estamos vendiendo efectivamente? Estamos vendiendo los nutrientes. Ya hay... ¿El suelo descansa en los periodos ¿De cultivo? de cultivo cuando cosecha? Hay un periodo de descanso, siguen otra siembra, ¿no? Esa yo creo que nos puede dar más ahí. Se llamaba, de hecho, es un periodo de descanso, pero hay una polémica y algunos profesionales que dicen que si descansar al suelo es perder tiempo, porque el suelo es potencialmente fértil siempre y cuando se le haga un manejo adecuado.
Pero por otro lado hay otros más conservadores que dicen que el suelo es un organismo vivo, un ente vivo que necesita a un momento dado, necesita un descanso para que éste se recupere y tenga una fertilidad más natural. Siempre hay una serie de polémicas entre un lado y otro lado del punto de vista de los profesionales. Sí, eso es verdad. Depende, hay unas tácticas de manejo que son totalmente distintas, hay algunas que son más orgánicas o más conservacionistas que otras. Sí. Las conservacionistas se acepta que haya un descanso, un periodo de descanso. Una temporada. Una temporada. Van cambiando por sectores. Sí. O si es que intentan aprovechar al máximo el suelo, van haciendo rotación de cultivos. Sí. No hacen un monocultivo sobre un solo terreno porque van a explotar un mismo nutriente. Entonces hay una erosión muy exagerada de un solo nutriente, entonces van rotando los cultivos y estos se mantienen ligeramente. Sí, en el sur también se usa, bueno, en todos lados el tema de la cero labranza. Que es que no, claro, es todo ese laboreo del suelo, claro, que pasar la máquina y generar ese barbecho va destruyendo en el fondo todo lo que es la materia orgánica, del suelo. ¿Cómo estáis? Bien, gracias. Y en la cero labranza lo que se hace es que se dejan ahí estos residuos de las cosechas. Sí, queda como material. Que queda como material, pero tiene que tener su tiempo. Después vamos a ver más adelante que eso uno lo puede, y si uno tiene un residuo que lo agregó recién al suelo, uno lo puede llegar y sembrar. Porque como ese residuo no está todavía estabilizado, se te va a quemar todo, se te va a morir toda la semilla que tú agregues. Eso es lo que es la cero labranza. Se deja ahí y tampoco se quema. Tampoco se produce la quema del rastrojo. Hay otro que es la labranza mínima, la labranza cero, se termina más. La labranza mínima se centra en el ingreso de una o dos pasadas con la maquinaria. La labranza cero no se acerca por ningún motivo que ingrese la maquinaria. La labranza cero es que en el terreno solo ingresen a la siembra. ¿Sí? Y hay que ¿Cómo lo hacen estos productores de productos orgánicos que no permiten que no haya enmiendas, casi nada químico? Nada químico. Solamente con el nutriente natural que tiene el suelo. ¿Se han fijado que generalmente el alimento orgánico no es bonito y la planta del orgánico tampoco es bonita? No, pero hoy en día se vende y hay clientes, claro, hay un nicho que paga. Sí, porque se supone que Claro, es porque más sano. los rendimientos en esa imagen son menores. Sí, El manejo es se disminuyen, por lo tanto el producto tiene Hay mucha pérdida también. Claro que sí. Sí, y también hay todo un problema social en eso de lo que es la producción orgánica. Aquí dejé todo un caso, todo lo que es Perú y Bolivia sobre todo, hay productores, todas unas asociaciones de productores de quinoa que producen orgánicamente con todos los mecanismos. Pero lo que está ocurriendo aquí es que los agricultores, ¿Aquí en Chile? no, estoy hablando de Bolivia y Perú, por el altiplano, lo que no hacen la rotación de cultivos, ya que tienen que cumplir con ciertas cantidades al fin de campaña, tienen que cumplir con cantidades de rendimiento, y no hacen descansar el suelo. Entonces, año tras año Pero baja la productividad a no dar descanso. o sea, la están intentando mantener con abonos orgánicos. La intentan mantener, pero en realidad, si hacemos un análisis estadístico o comparamos con lo que era antes, hace 5 o 10 años,
ha bajado muy fuertemente en la fertilidad del suelo. Sí, se ha- Por esa parte es algo ya profesional, agronómico, pero por otra parte lo que es social es que las familias pobres estas que cultivan este producto orgánico, la venden todo su producto, de tal manera que ellos no comen, no se alimentan de ese producto, que es orgánico, que es natural, y prefieren comprarse otros productos y no se alimentan bien. Es todo un problema social, técnico y... O sea, en vez de consumir quinoa que tiene un valor alto nivel nutricional, ellos con lo que venden ese producto van al mercado y se compran arroz u otros productos que son menos nutricionales. Quiero mirar un poquito que lo que pasó aquí en Chile, que los colados de guagua se encontraban pesticidas, o sea, por la producción se privilegia la producción antes de que un alimento resulte para bebés que tenga altos contenidos de pesticidas. No, sí, pues es increíble eso. Es increíble, no debería, pero Lo que pasa es que, bueno, ahí también es un tema agronómico, no es lo mío, pero los pesticidas tienen un tiempo en que de carencia se llama eso, cuando está todavía no se ha degradado. degradado y todavía es efectivo. Pero son largos